80 minutos y ya está con nosotros en el estudio Bolívar Saldaña, experto en eficiencia energética. Está con nosotros justamente para hablar de diversos temas y básicamente del mercado eléctrico en nuestro país. Para dar inicio, me encantaría quizás poner sobre la mesa, identificar cuáles son los actores que conforman este tema. Buenos días, gracias por invitarnos. Realmente lo que define el costo de la tarifa eléctrica, en ella entran tres grandes grupos, serían las empresas generadoras, que son las que definen básicamente la compra, y esa compra se define a través de una competencia libre, en una oferta libre. Y luego está la empresa de transmisión, que es la que trae la energía eléctrica desde donde se produce hasta la empresa distribuidora. Y luego la empresa distribuidora es la que toma esta energía y entonces la lleva hasta el medidor del cliente, del usuario final, del consumidor. Así que realmente lo que es el costo de la tarifa se define por los costos que se dan a través de todo ese camino por el cual recorre el kilowatt hora, desde la generación hasta lo que es llegar donde está el cliente, el usuario. ¿Cómo varía justamente el precio de la energía en nuestro país? ¿Cómo lo validamos o cómo lo traducimos para que las personas que nos están sintonizando a esta hora puedan comprenderlo un poco más claro? O sea, entiendo que tiene pues la medida que cada empresa desarrolla o cada uno de estos aspectos desarrolla. Sin embargo, para que las personas puedan entender cómo varía el precio, cómo fluctúa el mismo. Bueno, yo diría que hay dos de estas partes del proceso que son bastante estables. Por lo menos, y que han variado poco desde cuando todo esto empezó, digamos cuando fue la reestructuración del sector eléctrico en 1998 hasta la fecha. Empezando tal vez por el final, que es aquí donde está lo que es la empresa ENSA. Realmente a la distribuidora poco le ha variado lo que es la participación en el precio. Digamos que cuando todo esto empezó en el 98 eran como 4 centavos y a la fecha son 6 centavos. O sea que se ha mantenido bastante estable. El otro componente es ETESA. Realmente la empresa distribuidora prácticamente no ha tenido nada de cambio. Ese ha venido como 1 centavo desde que empezó y todavía ahora podrá llegar a 1.25 centavos. O sea, ellos representan, si lo sumamos, como 8 centavos, ¿no? Esa parte es bastante constante porque tiene precios regulados y son vigilados y controlados por el Estado a través de la SEP. O sea, tanto la empresa ENSA como la empresa de transmisión no puede definir cuáles son las estructuras de costo y más bien le define límites. La parte que varía y que es la que vemos que hace que cambie el precio es la generación, el precio de compra. Para darle una idea, en el 98 el precio de la energía estaba a 11 centavos. Pero para esa época eran 4 centavos la distribuidora, 1 centavo para ETESA, o sea, quedaban que habían 6 centavos, era lo que costaba lo que era la compra de energía o la parte de generación. Sin embargo, ahora estamos a 20 centavos en promedio y aquí estamos en 6 centavos, 1 centavo, digamos 7 centavos y el resto que usted puede ver es la generación. Y eso se debe básicamente a que esa parte, la parte de generación, es la que es muy sensible a los costos de la energía, por un lado, a los costos de poder tener esa infraestructura. Digamos, una planta no cuesta lo mismo cuando era el 98 a lo que cuesta ahora. Es lo mismo que una casa. Si usted ve una casa en el 98 le podrá costar que 50,000. Esa misma casa ahora le cuesta 150,000. O sea, todo ha cambiado por 3. Entonces, aunque algunas plantas generadoras no tienen costos debido a combustibles, que esa parte es muy sensible, cambia por el costo de lo que se requiere para que ella opere, ¿no? Álvaro. Sí. A ver si le ponemos audífonos al ingeniero para que me escuche lo que voy a preguntar, por favor.
Me avisan cuando tenga Sí, los audífonos adelante. puestos. Sí, sí, ya Sí, está. ya. Ok, porque hemos tenido la oportunidad de hablar de este tema en ocasiones anteriores y yo creo que es sumamente importante y valioso hacer docencia de manera constante y permanente de la importancia que tiene aprender a leer esa factura que recibimos mensualmente de cualquiera de las dos compañías, en cualquier lugar del país, porque ahí hay información importantísima para nosotros y poder saber si se dio un incremento real, cuántos días se facturó, pero también importante los porcentajes que hay dentro de esa factura, de ese papelito que usted recibe, esa paginita que usted recibe mensualmente. Allí te dice incluso qué porcentaje de lo que estás pagando va para la generación, qué porcentaje de lo que estás pagando va para la transmisión y qué porcentaje de lo que estás pagando va para la distribuidora, que es esa compañía a la que tú le pagas la factura. Tú no le pagas la factura, tú no vas a la generadora, aquí está lo que gasté de luz, tú no vas a la transmisora a pagar la luz, tú vas a la distribuidora y la distribuidora recibe el 100%, pero la distribuidora se queda con un porcentaje y tiene que pagar el resto a ETESA, que es la transmisión, y a la generación. Hábleme de eso, ingeniero. Sí, bueno, primero que nada, entender un poco la factura es interesante, también saber cuáles son los temas que deben mirar para que si se da un aumento o una disminución, podamos entenderlo. A veces usted puede ver que hay un periodo de lectura. Eso es importante también porque saber cuándo me leen, podemos entender a veces que nos vamos de vacaciones y no vemos el reflejo de la bajada del consumo, y esto se debe a que tal vez cuando nos fuimos de vacaciones no era precisamente el periodo cuando se estaba facturando. Por ejemplo, si yo me leen los 15, la energía que se está facturando es la de el último mes, la última quincena del mes anterior y la primera quincena del mes que está corriendo. O sea que tenemos, si fuera febrero, yo estoy realmente viendo el consumo del 16 al final de enero y del 1 a febrero. Si me fui de vacaciones en la segunda quincena, no lo voy a ver. Realmente se va a ver en el siguiente mes. Lo otro es que los periodos de lectura no son uniformes. Eso tampoco son arbitrarios. Realmente la factura puede variar entre 28 y 32 días. Y varía así porque resulta que se procura no leer domingos ni leer sábados. En todo caso, si no alcanza a leerse todo, se puede incluir sábado. También se procura no leer día feriado, por eso noviembre es complicado, ¿no? Porque ahí hay muy pocos días para leer todo. Entonces, hay veces que yo quiero leer 30 días porque el mes es de 30, pero resulta que la lectura cae sábado. Entonces, no se lee sábado, sino que se lee lunes. Cuando eso ocurre, ya no lee 30, sino 32. Para que cuando llegamos al final de año no resulta que te hemos pasado en la cantidad de días del año, lo que se hace es que en el siguiente mes se programa que si el mes es de 30, no se programa de 30, sino de 28. Y así ya se ajusta. O sea, lo que se leyó, los 2 días que se leyó de más en el mes corriente, en el siguiente mes se le devuelve al cliente y se lee de 28. Por eso hay que tener pendiente de qué fecha, a qué fecha se leyó, porque puede ser que el mes sea de 28 días, o sea de 32, o sea de 30. Claro. Tal vez se alegra mucho y se ahorré energía porque fue de 28, ¿verdad? O tal vez dice, oye, ¿qué pasó aquí? Se me subió la luz, pero es que es de 32. Sí. Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo otro, en cuanto a la estructura de costo, en el recibo sí sale dividido de lo que se paga, cuánto es para generación, cuánto es para ETESA y cuánto es para la distribuidora.
y allí uno puede darse cuenta cómo se reparte lo que se pagó. En términos globales, porque en cada factura depende de qué tarifa sea, eso se puede variar un poco, pero si lo vemos en manera conjunta, el 60 o el 65% de lo que se paga es generación, ¿no? Y siempre ha sido así. Y como un 30%, un 35% es la distribuidora. Y como un 5% sería la empresa de transmisión. Y siempre más o menos se ha mantenido eso. Siempre ha sido en mayor proporción del componente de lo que se paga, lo que es la generación, la compra de energía, ¿no? Hay dos cosas que me interesan en base a lo que mencionó. Las metodologías que utilizan para la lectura, ¿cuáles y si son efectivas? Son como quien dice, atinadas, correctas, exactas. Uno, eso. ¿Y qué factores externos en base al precio de la energía pudiesen incidir en la variación del mismo? Estaba revisando información, hablan del aumento del precio del combustible, por ejemplo. Coménteme sobre eso. Sí, en cuanto a la lectura, sí va un lector a casa. Bueno, ahí tenemos algunos problemas a veces. A veces hay que estimar, porque no podemos llegar al medidor cuando está encerrado. Se hace una estimación en base a lo que es su historia de consumo. Eso también puede un poco confundir, ¿no? Porque se fue de vacaciones, dejó todo cerrado, no hay manera de facturarle, se le factura estimado, pero cuando se tiene la siguiente lectura verdadera se hace el ajuste, ¿no? Siempre. Si se facturó un poquito de más por la estimación en base a los consumos que él mismo tiene, cuando viene la siguiente factura que se tiene ya la lectura real, se hace el ajuste. Y el lector lo que debería poder hacer es llegar hasta el medidor y pararse al frente de él para ver qué números hay allí. Es difícil, es bastante difícil, a veces inclusive estando debajo del medidor poder leerlo, si está muy alto, por ejemplo. Se puede dificultar. Entonces, por eso los medidores tienen cierta norma para colocarse. Deben estar a cierta altura, de tal que el lector pueda leerlo y que cuando lo van a revisar también puedan tocar el medidor, hacer las mediciones, y debe estar accesible. Claro. O sea, no es que hay que pedir permiso, porque y si no quiere dejar pasar. Si no hay nadie. Y si no hay nadie, y si hay un perro. Entonces, no debería ser que el lector, además de que, le cuento, un lector en un día puede llegar a leer 400, 600 medidores. Entonces no se puede quedar ahí esperando a que le vengan a abrir la puerta. La única manera que tenemos para leer los medidores es con alguien que vaya y lo vea. ¿O hay otras formas? Hay otras modalidades de tecnología más avanzadas que se pueden, pero no se tiene a disposición además de que son bastante y en áreas a veces rurales que no podremos tener, por ejemplo, la facilidad de comunicarnos con el medidor. Además de que un medidor que tiene esa facilidad será más caro. Y todo esto va a la tarifa, ¿no? Hablemos de los equipos que consumen más energía en casa y cómo podemos optimizar su uso para tratar de bajar ese numerito que nos viene mensualmente en la facturación. Sí. Bueno, allí, primero que nada, veamos qué tipo de cliente es. Hablemos del medidor, del cliente que no tiene aire acondicionado, porque cuando ya se tiene aire acondicionado se hace una gran diferencia, ¿no? Si no se tiene aire acondicionado, el equipo que llega a ser relevante es la refrigeradora, ¿verdad? Y también llega a ser relevante, por ejemplo, los abanicos, porque el que no tiene aire acondicionado tendrá no un abanico, tendrá como 4 o 5 abanicos. Entonces una refrigeradora mediana puede representar como $15, pero si es eficiente serán $10. Y ahí vamos a ver la diferencia, ¿no? Un abanico puede representar... que si yo lo uso 10 horas al día puede representar como unos $4. Pero si se queda prendido accidentalmente siempre, se le rompió la cadenita y no se apaga, llega a ser $8. Y cuidado más, llega tal vez a 10 el solo abanico. Entonces, esos son elementos que son importantes. Los abanicos hay que ver que los apaguemos, que se queden apagados cuando no estamos allí. Porque a veces nos venimos para acá, al trabajo, a la escuela, además, se puede quedar encendido en la sala. También se puede quedar encendido cuando nos vamos a dormir. Entonces, hay que cuidar de que se apaguen.
Hay que tener la norma de que equipo que no da utilidad, que alguien no se beneficia de él, debe apagarse. En la refrigeradora, que es uno de los equipos más importantes en los que no tienen aire, ponerlo el termostato debe estar en una posición media. Porque si está hasta el final va a consumir 1/3 más de lo que ella normalmente consume. Y también es importante, por ejemplo, el tema de los televisores, que sea LED, ¿verdad? Si tenemos un plasma llega a consumir el doble o el triple que un LED. Realmente ya debemos cambiarlo, ¿no? Y un televisor que se use 10 horas al día puede representar como $4 al mes. Diario, ¿no? al mes, ok. Siempre y cuando no lo dejemos emprendido por nada, ¿no? Entonces, esos son en cuanto a los que no tienen. Y bueno, y el que tiene aire, por supuesto, el aire acondicionado es el equipo que más consume. Una casa normal sin aire consume tal vez, una promedio mediana, consume tal vez 250 kWh. Bueno, un aire solito consume 250 kWh, que eso representarían como $50 si el aire acondicionado es normal, no es eficiente. Eso es como $50. Si él es eficiente o un inverter, llegará a consumir como 35. Que esa diferencia, por supuesto que paga el aire, ¿no? Realmente un aire acondicionado eficiente se paga él mismo por el ahorro en unos 2 o 3 años. Y un aire dura hasta 10 años, ¿no? Eso es un negocio, cambiarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias a nuestro invitado en el día de hoy por haber compartido con nosotros esta información tan importante que nos puede ayudar de mucho. Y vamos a seguir en la medida de las posibilidades abriendo espacios con don Bolívar Saldaña para este tipo de capacitaciones gratuitas prácticamente para los amigos consumidores. Disculpa. Así que gracias. Seguimos adelante. Solamente es Bolívar Santana, disculpe. Okay. Bolívar Santana. Es correcto. Ahí está. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por permitirme. Disculpe que le haya cambiado el nombre. No se preocupe, está bien. Les agradezco porque nos hayan invitado y recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales y también tenemos atención 24 horas a través de los teléfonos 323-7100 y el 800-9111 para cualquier consulta. Muchas gracias. A usted. A usted, gracias. Vamos con el siguiente invitado, amigos. Se trata de Abel Oliveros.